Vimos a lo largo de los temas que desarrollamos en este módulo lo vinculado al desarrollo neurofisiológico, y entonces hasta ahora tenemos claro que ese desarrollo neurofisiológico es inmodificable y que es el que definitivamente determina cuáles son las habilidades que un niño, una niña o un adolescente puede desarrollar mientras se va dando por etapas dicho desarrollo neurológico. Lo que necesitamos hacer en esta parte del módulo es aterrizar toda esa información específicamente al tipo de pensamiento infantil y adolescente. En ese sentido, lo que tenemos que esclarecer y tener muy comprendido es que durante la infancia y la adolescencia el pensamiento tiene dos características fundamentales, que son el egocentrismo y el pensamiento concreto. ¿Qué quieren decir cada una de estas cosas? Pensamiento egocéntrico suele confundirse y mezclarse frecuentemente con el concepto de egoísmo, pero en realidad no tiene nada que ver con eso. El pensamiento egocéntrico no es pensamiento egoísta. El pensamiento egoísta se vincularía más con yo tengo algo que no quiero darte y entonces voluntariamente hago lo que necesito hacer para no dártelo porque lo quiero para mí. El pensamiento egocéntrico, por el contrario, significa que todo razonamiento que un niño, una niña o un adolescente haga va a estar centrado en sí mismo, va a tener que ver consigo. Hay un ejemplo que suele ser útil para comprender el pensamiento egocéntrico y es pensar con qué información cuenta el cerebro de un bebé recién nacido. Si reflexionamos un par de segundos sobre esto, ¿qué ha registrado en lo que lleva de vida un bebé recién nacido en su cerebro? Lo que tiene registrado y con lo que cuenta en su sistema nervioso un bebé recién nacido son registros de movimientos, registros de posturas, registros de sensaciones, sensaciones obtenidas por medio del tacto, el frío, calor, sensaciones obtenidas por medio del oído, qué sonidos ha escuchado, si son graves, si son agudos, la voz de las personas que lo rodean, el mismo sonido de su llanto y demás. Sobre estos elementos con los que cuenta el cerebro de un recién nacido es que va a comenzar a construirse el pensamiento. Esas sensaciones y esos registros propios son los que dan inicio al pensamiento humano. Y entonces, sobre ellos es que comienza a complejizarse y desarrollarse. Sobre los elementos esenciales se desarrolla el pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, por ejemplo, el bebé cuenta con la posibilidad de los reflejos y entonces puede aprender un objeto. Y entonces puede aprender una sonaja y sin que él lo sepa se produce un sonido. Ese sonido le gusta y entonces lo que hace es, con esos elementos básicos y esenciales, es mover, tocar, registrar y repetir lo que le gusta. Cada vez que repite y hace más cosas con los elementos con los que tiene, el cerebro registra más información y cuenta con más elementos para luego poder seguir desarrollándose. En función de los elementos esenciales a partir de los cuales se va complejizando y desarrollando la posibilidad de pensamiento en el ser humano, se van dando secuencias, pues el pensamiento humano se va desarrollando desde lo simple hacia lo complejo. Y es probable que resulte gráfico entender cómo se da ese desarrollo si pensamos en cómo se llaman los tipos de pensamiento que se van dando progresivamente a lo largo del desarrollo. El primer tipo de pensamiento se llama sensorio-motriz y lo vamos a desarrollar en un momento, pero básicamente se trata de lo que acabamos de hablar, de la información elemental con la que cuenta un bebé recién nacido. El siguiente tipo de pensamiento que se da en el desarrollo es el pensamiento concreto, que es el que vamos a desarrollar muy puntualmente con varios ejemplos, porque es el que se mantiene vigente durante la mayor parte de la infancia y entonces es mayormente aquel con el que el juzgador o juzgadora va a tener que lidiar para adaptarse y poder interactuar de manera adecuada con un niño o una niña. Y el último tipo de pensamiento del desarrollo humano es el pensamiento hipotético-deductivo. Veamos cada uno. Una breve revisión: el primer tipo de pensamiento es el pensamiento sensorio-motriz, en base a información proveniente de los sentidos, de los propios sentidos y de los movimientos que el ser humano puede desarrollar.
mediante la vista, el tacto, el olfato, el gusto, la manipulación de objetos, las sensaciones que provienen del equilibrio y de la postura corporal, etc. Todo lo que conoce y los elementos con los que razona un niño en esa etapa son experiencias directas. Es lo que han vivido y registrado y repetido en todo caso. Lo que pueden hacer durante esta etapa de pensamiento, por ejemplo, es imitar movimientos físicos, jugar a servir el té o jugar a imitar movimientos de los adultos que les rodean. El siguiente tipo de pensamiento, que es el que nos va a ocupar en mayor medida en este momento, es el pensamiento concreto. ¿Qué quiere decir? Razonamiento concreto. Quiere decir que está limitado a cosas que estén presentes físicamente y no se vincula esencialmente con ideas, se vincula esencialmente con objetos. Objetos que el niño pueda manipular, experiencias que haya vivido, información con la que cuenta porque lo vivió o porque lo registró por medio de la memoria. Todos son conocimientos y razonamientos que obtiene por medio de la experiencia. El ejemplo más concreto para entender el pensamiento concreto creo que es pensar en cómo aprenden los niños a sumar, por ejemplo. Si yo le pongo una manzana y otra manzana a un niño pequeño y le pregunto cuánto es esto más esto, cuánto es 1 más 1, el niño puede tomar las manzanas, puede señalarlas y puede contar 1, 2 y entonces responder 2. Da la respuesta correcta a la pregunta que se le hizo. Pero puede dar la respuesta correcta porque tiene objetos presentes para poder razonar. Pensemos en el escenario en el que yo le quito las 2 manzanas de la vista y le pregunto cuánto es 1 más 1. Ahí estoy aludiendo y pidiéndole que haga un razonamiento solo con ideas, sin objetos. Si no tiene objetos para manipular y pensar, entonces no va a poder responder a la pregunta que le hice. O probablemente pueda responderla si ya se la sabe de memoria, pero no mediante el razonamiento, mediante el pensamiento concreto. El último de los tipos de pensamiento en el desarrollo cognitivo es el pensamiento hipotético-deductivo. Se comienza a desarrollar durante la adolescencia y continúa perfeccionándose hasta los 24 o 25 años. Es el tipo de pensamiento que como adultos utilizamos mayormente. Tiene que ver con el pensamiento abstracto, tiene que ver con la posibilidad de pensar solo con ideas, sin la necesidad anterior del pensamiento concreto de tener objetos presentes para poder manipular y para entonces poder razonar. ¿Qué implica esto de poder pensar solo con ideas? Implica todo lo que como adultos hacemos. Podemos imaginar escenarios, podemos anticipar escenarios, podemos pensar en términos de posibilidades, solo en nuestra cabeza. Podemos desarrollar hipótesis, es decir, pensar en términos de qué pasaría si, combinar diferentes ideas en la cabeza y concluir en función de eso. Todos esos ejercicios mentales son los que son imposibles de realizar para un niño que cuenta con pensamiento concreto en la etapa anterior. Tratándose de infancia y adolescencia, entonces, que es el tema que nos ocupa, la interacción con un niño, niña o adolescente será adecuada cuanto más logre adaptarse al tipo de pensamiento concreto y egocéntrico, que es aquel con el que cuenta el niño. Ya hablamos de que esto es estructural y es inmodificable para el niño, entonces es irracional pensar o esperar que el niño pueda pensar como un adulto. Lo que sucede es exactamente lo contrario. El adulto es el que tiene que hacer el esfuerzo de adaptarse al tipo de pensamiento del niño. Y lo menciono porque en general es bastante difícil para uno como adulto que piensa como piensa, de manera abstracta, que ya logró ese nivel de desarrollo cognitivo, bajarse, entre comillas, a las herramientas con las que cuenta un niño o una niña. Sin embargo, resulta esencial. Menciono esto porque a partir de ahora nos vamos a centrar un poco más todavía en algunos ejemplos para profundizar el pensamiento concreto y egocéntrico de la infancia. Hay un ejemplo que también resulta bastante práctico o que me gusta, que es si un niño está en su casa y yo le pregunto si sabe cuál es el camino hacia su cuarto.
¿El niño podría contestarme esa pregunta o no? ¿O qué haría? Dije que el niño está en su casa y yo le pregunto el camino a su cuarto. Entonces lo que seguramente sucedería es que el niño sí puede responderme esa pregunta de cuál es el camino a su cuarto, pero no me la va a responder con palabras. Lo que seguramente va a suceder es que me va a mostrar el camino a su cuarto. ¿Por qué? Porque está en su casa, porque lo conoce, porque ya tiene registrada la información del espacio y cómo llegar a su cuarto. Y entonces, claro que va a poder respondérmelo, pero va a poder mostrármelo. Es información con la que ya cuenta y entonces la va a poder recuperar y responder a mi pedido. Ahora pensemos un escenario en el que yo formulo la misma pregunta a un niño, pero el niño no está en su casa. Le pregunto, ¿cuál es el camino a tu cuarto? Si el niño no está en su casa y no puede mostrármelo de manera concreta, entonces probablemente no va a poder responderme esa pregunta. ¿Por qué? Porque si tiene pensamiento egocéntrico y concreto, no va a poder apelar a variables abstractas como izquierda, derecha, 3 pasos hacia adelante y 3 pasos hacia atrás, y luego una puerta que necesitas abrir y avanzar otros 5 pasos para encontrar la tercera puerta a la derecha, que es mi cuarto. Todas esas variables no son concretas, no son posibles de manejar para el pensamiento concreto de un niño. Todas las variables temporoespaciales convencionales corresponden al tipo de pensamiento abstracto adulto. Veamos otro ejemplo, que tiene que ver con un concepto vinculado con el pensamiento concreto, que es el de centración. Hay una niña durante un desayuno interactuando con sus papás y quiere un pan, y entonces frente a sí tiene un pedazo de pan. Lo que sucede luego es que su mamá toma el pedazo de pan, lo mete a una tostadora y lo siguiente que la niña tiene frente a sí es un pan tostado. Y entonces la niña llora y grita porque quiere su pan. La mamá le dice, pero este es tu pan. Y la niña sigue llorando y gritando porque quiere su pan. Su pan, para esa niña con pensamiento concreto, era el otro pan, el que no estaba tostado. Ese es el que quiere. La centración, para comprender ese ejemplo, es que solo puede pensar en una variable por vez. El pensamiento infantil es como un fotograma de una película de cine que está separado. Cada foto está separada de la que sigue, de la que continúa. Entonces, la niña del pan está pensando en ese pan y no puede mantener variables abstractas en su mente para comprender la transformación del pan y comprender que ese es su pan, porque se ve diferente, es otra foto del pan, es otro pan, y ella quiere su pan, el de la foto inicial que registró y que quiere. Pensamiento concreto entonces significa que el pensamiento es estático, que se basa en la imagen con la que el niño se está conectando en ese momento y que no puede comprender transformaciones. Comprender transformaciones implica tener muchas variables a la vez en la cabeza, mantenerlas en la cabeza para poder comprender lo que está sucediendo. Todo eso no puede hacerse mientras se cuenta con pensamiento concreto. Hay otro concepto que es el de causalidad, que también es necesario comprender, porque mientras un niño tiene pensamiento concreto, no logra comprender causalidades. El niño puede ver que un acontecimiento se relaciona con otro, puede memorizarlo y puede aprenderlo, pero no puede explicar la causalidad, porque explicar es abstracto. Pensemos en un ejemplo. Yo puedo decirle a un niño que encienda la luz y sabe cómo encender la luz, porque ha visto miles de veces que si aprieta el switch en determinado lugar en su casa, la luz se enciende. Entonces puede ver que un acontecimiento se vincula con el otro. Pero, ¿sabe cómo prender la luz? Sí, porque es una experiencia concreta, mediante algo que ya aprendió. Pero, ¿puede explicar por qué se enciende la luz? Nos puede decir, creo que ni siquiera yo puedo explicar muy bien por qué se enciende la luz. La conexión entre el switch y que se prenda la luz
es abstracta, e implica una explicación a otro nivel, a nivel mucho más complejo de lo que el niño puede manejar. ¿Por qué menciono este ejemplo? Porque un niño puede describir lo que conoce y tiene información de una variable conectada con otra variable, pero lo que no puede hacer es explicar por qué funciona, cómo funciona eso de encender la luz, por ejemplo. Explicar está en el contexto de lo abstracto. Mostrar, demostrar o describir está en el contexto de lo concreto. Y entonces la explicación es algo que probablemente no va a estar entre sus posibilidades. Sin embargo, la demostración probablemente sí. Continúo con algunos otros ejemplos, pero antes hago una comparativa general a modo de conclusión previa. Lo más importante que necesitamos retener en nuestra memoria como adultos, si vamos a interactuar con un niño o una niña, es que el pensamiento es concreto, es egocéntrico y por lo tanto es subjetivo, está basado en sí mismo. Y como contraparte, el pensamiento adulto es abstracto y entonces puede ser objetivo. Un adulto puede ejecutar un razonamiento independiente de sí mismo, de lo que está sintiendo o de sus propias experiencias, y entonces puede desarrollar esto de la objetividad que como adultos comprendemos. Un niño no tiene pensamiento objetivo, tiene pensamiento subjetivo, basado en sus experiencias, en lo que está viviendo en ese momento y en lo que conoce. El razonamiento infantil, entonces, puede dar respuestas que si se interpretan o si se intentan comprender exclusivamente desde el punto de vista adulto, con razonamiento hipotético deductivo, pueden parecer incluso incongruentes o ilógicas. Vamos a ver algunos ejemplos. Hay un ejemplo típico y muy conocido desarrollado por Jean Piaget, que es el primer psicólogo que comenzó a hablar de desarrollo infantil y las etapas por las que iba pasando, que consiste en presentarle al niño dos vasos iguales con el mismo nivel de agua y preguntarle si los dos vasos tienen la misma cantidad de agua. El niño responde que sí. Lo siguiente que se hace es sacar uno de los vasos y reemplazarlo por un vaso diferente que es más alto y más angosto. Inmediatamente se le pide al niño que pase el agua del vaso que se quitó al vaso nuevo y es el niño mismo quien pasa el agua de uno al otro. Se le vuelve a preguntar al niño si los dos vasos tienen la misma cantidad de agua y lo que se descubre es que mientras el niño tiene pensamiento concreto, dice que no, que el vaso nuevo, que es más angosto, tiene más cantidad de agua. ¿Cómo se explica esto? Y desde el punto de vista adulto, ¿cómo se explica esto que parece absurdo? Yo les mencionaba que es el mismo niño el que cambia el agua de un vaso al otro. Y entonces uno podría decir, ¿cómo puede responder que hay más cantidad de agua si él mismo es el que cambió y vio que no se agregó ni se quitó agua? Entonces, ¿qué sustenta o cómo se construye la respuesta de el vaso angosto tiene más agua? Se construye desde el pensamiento concreto y desde el pensamiento subjetivo intuitivo. ¿Por qué? Porque el niño razona, como dijimos antes, en función de los objetos que tiene enfrente. Y razona intuitivamente en función de la información que primero le impacta. Y entonces lo que le llega es que el nivel de agua es más alto en un vaso que en el otro. Y lo que no puede hacer es tener más de una variable en la cabeza para explicar eso. Entonces, no puede combinar alto, ancho, volumen y cantidad de agua. Recién cuando se tiene pensamiento adulto, hipotético, deductivo, abstracto, es que puede hacerse ese razonamiento. Pero mientras no se ha llegado a esa etapa y se tiene pensamiento concreto, lo que prima es lo que primero impacta en términos de percepción. Entonces, el niño ve más agua y responde que hay más agua. El razonamiento es directo en función de una sola variable y construido
en relación a lo que le impacta por medio de los sentidos. Ese es el tipo de ejemplo que explica lo que recién decía, que la respuesta infantil basada en el razonamiento propio, intuitivo, subjetivo, a veces parece ilógica, pero en realidad no lo es, simplemente es un razonamiento construido con los elementos con los que el niño cuenta. Hay otro ejemplo típico que es poner frente a un niño 1 kilo de plumas y 1 kilo de plomo. Es muy simple y evidente para un adulto que pesa más. Lo que pesa más para un adulto evidentemente es el plomo, sin embargo, ¿qué creen que respondería un niño con pensamiento concreto? Lo que tiene frente a sí es un bulto enorme de plumas y un bulto más pequeño de plomo. Si lo que le hace razonar es lo que primero impacta en sus sentidos, lo que más impacta es el volumen. La pluma es más grande y entonces probablemente respondería que lo que pesa más es la pluma, porque es más grande. Otra vez, razonamiento directo en función de lo que percibe y en función de una sola variable. ¿Qué pasaría, sin embargo, si yo dejo que el niño se acerque y toque los dos objetos? Si le pregunto qué pesa más, pero lo dejo interactuar, manipular y tener una experiencia con esos objetos, entonces sí es posible que razone en función de esa experiencia que está teniendo y me dé la respuesta correcta otra vez. Si puede sopesar las plumas y puede sopesar el plomo, tiene la experiencia de que pesa más y entonces va a responder que pesa más el plomo. Otro ejemplo, en función de la imagen que están observando en la presentación, se le pregunta al niño, concretamente, cómo se ven las montañas del lado de la muñeca. Lo que vemos es, el niño está sentado frente a una montaña grande. La muñeca está sentada frente a una montaña pequeña. Ante la pregunta, y sabiendo que es un niño que solo cuenta con pensamiento concreto, la respuesta que va a dar el niño es que del lado de la muñeca las montañas se ven grandes. Si lo vemos como adultos, es evidente que del lado de la muñeca está la montaña pequeña y entonces la respuesta correcta para un adulto hubiera sido del lado de la muñeca se ven las montañas pequeñas. ¿Por qué no puede dar esta respuesta el niño? Porque como dijimos anteriormente, el razonamiento que puede construir teniendo pensamiento concreto y egocéntrico es aquel que construye desde sí mismo. Y entonces la respuesta que da es lo que él ve, porque no puede, con pensamiento egocéntrico y concreto, ponerse en el lugar de la muñeca. Más adelante vamos a ver los tipos de preguntas que son adecuadas para interactuar con un niño o una niña, pero este es un tema centralísimo para comprender esto. No es posible preguntarle a un niño sobre lo que está viviendo otra persona, porque no tiene la capacidad desarrollada todavía por el tipo de etapa de pensamiento en el que se encuentra, para ponerse en el lugar de otro y contestar desde allí, independiente de sí mismo. Por eso decíamos hace un momento que no puede desarrollar pensamiento objetivo. Hay un grado de complejidad alrededor de esto porque lo que sucede es que el niño da la respuesta que da, según su razonamiento, y no nos explica esto. O sea, él va a responder con mucha contundencia, la montaña se ve grande, porque es lo que él ve. Tuvimos un ejemplo hace algún tiempo de una pregunta inadecuada que voy a adelantar, aunque luego lo desarrollemos en otros módulos. Es quien estaba formulando la pregunta a la niña quería entender si el contexto en el que se había provocado el delito era un contexto de mucha violencia, y entonces le preguntaba cómo se sentía el agresor, cómo se sentía tu agresor mientras te hacía lo que dijiste que te hacía. Y la niña respondió, tenía mucho miedo. Lo que provocó esa respuesta fue un caos absoluto, porque ¿qué fundamenta la respuesta de la niña? La niña no puede decir cómo se sentía el agresor, lo que dice es cómo se sentía ella. Pero desde el punto de vista externo adulto, esa respuesta provocó otra conclusión, provocó la conclusión de entonces no estaba ocurriendo con violencia y entonces no pudo haber ocurrido, porque si el agresor estaba asustado, ¿cómo es posible que te haya hecho lo que dices que te hizo?
la confusión y el desastre que se armó alrededor de esa respuesta tiene que ver con que desde el punto de vista adulto no se comprendió desde dónde respondía la niña. Y la niña tampoco tiene la posibilidad de decir, oye, yo no puedo contestarte cómo estaba el agresor porque tengo pensamiento subjetivo. Y entonces, ¿a qué voy con todo esto? A lo imprescindible que resulta lo que dije al principio, de que sea el adulto el que logra adaptarse e interactuar en función de aquello con lo que el niño cuenta, concreto y egocéntrico, para no caer en este tipo de confusiones. Veamos otro ejemplo. Si se coloca frente al niño una señora anciana de baja estatura y un adolescente alto, y se le pregunta cuál es más grande, ¿qué creen que respondería el niño? La anciana es bajita, el adolescente es alto. Lo que yo estoy aludiendo con esa pregunta tiene que ver con la edad, que es un término abstracto, pues, convencionalmente determinado. Lo que va a responder el niño es que el más grande es el adolescente, porque lo que le impacta por medio de la percepción es la altura y no la edad, que es abstracta. Es otro ejemplo de cómo podría confundirse. Hay otro ejemplo que tiene que ver con el pensamiento concreto y egocéntrico vinculado con respuestas formuladas a niños. Era una situación en la que un niño pequeño, de 3 años, había sido testigo de violencia física entre sus papás. Existían vecinos que ya habían dicho que la pelea no duró más de 3 minutos. Sin embargo, cuando se entrevistó al niño, dijo que se le preguntó cuánto tiempo duró y el niño respondió muchísimo. ¿Por qué creen que respondió muchísimo? Porque subjetivamente y en términos concretos, para él sí había sido mucho tiempo. A lo que aludía quien entrevistaba a ese niño era a una variable abstracta, convencional. ¿Cuántos minutos duró? Un niño no puede manejar eso porque esa variable es abstracta, está fuera de sus posibilidades. Lo que maneja es la información que tiene que ver con lo propio, con lo egocéntrico, con lo que él vivió. Es otro de los ejemplos, y aunque suene repetitiva, creo que eso es lo más importante durante este módulo, que es comprender cómo piensa un niño, con qué elementos cuenta, y lo esencial que resulta para el adulto ponerse en el lugar del niño y poder comprender desde dónde me responde y desde dónde yo tengo que preguntarle para no provocar situaciones de confusión, que no se basan en otra cosa más que en la idea de que un niño puede pensar como un adulto, cuando es exactamente lo contrario.